la diferencia entre mujeres y por último una multiplicidad de diferencias y todas las intersecciones que aparecen en ella. Y a eso me refiero todas las propuestas o todas las nuevas identidades que van surgiendo, ¿verdad? Y que ponen en crisis y en cuestión, y que ponen en crisis esa heteronormatividad en la que hemos vivido toda la vida. Entonces, a partir de estos tres momentos, vamos a plantear que, digamos, desde la antropología se va dando tres grandes debates. Una, la antropología de la mujer, a partir de los 1970, por allá, 75 aparece el concepto género como tal. La antropología de la mujer, los primeros estudios, los estudios de las mujeres, mucho también desde la Academia Norteamericana estadounidense, y que luego van a tornarse en los estudios de género para decantar en la antropología feminista. Es decir, había que indagar, o sea, era una necesidad propia, ¿verdad? Saber a qué nos estábamos, a qué paradigma, a qué pensamiento nos estábamos apegando cuando hablábamos de feminismo, ¿verdad? Y saber y validar que sí había precisamente lo que Lenin plantea, ¿verdad? Toda esa trayectoria académica. En los primeros debates estaban vinculados entonces a entender la correspondencia entre naturaleza y cultura, ¿verdad? Buscando explicar si en otras culturas y sociedades las mujeres ocupaban también una posición subordinada. El carácter de los primeros estudios intenta develar la situación por la que las mujeres se encuentran en subordinación, recuperan su existencia, sus actividades, aportes y capacidades incorporadas dentro del ejercicio de la historia. Henrietta Moore, en un texto de Antropología y Feminismo, señala entonces que empiezan a dilucidarse esos tres grandes sesgos, ¿verdad?, del androcentrismo en cuanto a nuestra disciplina. Una es la visión personal del antropólogo. ¿Por qué? Porque lo que ponemos en debate aquí, o sea, y que se van a mezclar mucho en la antropología de la mujer y en la antropología de género, es cómo se observa, qué se observa, cómo se revisan las fuentes, con qué criterios llega un etnógrafo o una etnógrafa a observar, ¿verdad? Llega precisamente con la visión personal del antropólogo, ¿verdad?, que incorpora a la investigación una serie de suposiciones y expectativas acerca de las relaciones entre hombres y mujeres y acerca de la importancia de dichas relaciones en la percepción de la sociedad en su sentido más amplio. Otra cosa es la explicación que se hace que hace el propio grupo social del objeto de estudio, del objeto de conocimiento. Y por último, pues cuál es esa parcialidad ideológica, ¿verdad?, propia de ese etnocentrismo que tenemos dentro de las disciplinas. Bueno, entonces aparece que el problema no estaría enfocado estrictamente en el dato empírico, ¿verdad?, sino la reflexión es que donde está el vacío es un vacío de representación, un vacío que viene del nivel teórico y analítico de la disciplina, dice Henrietta Moore. La presencia de las investigaciones etnográficas no hayan estado vinculadas a su valor como informantes, precisamente porque en ello las mujeres eran parte del dato, no sujetas activas de la elaboración cultural. Esto lo menciona Castañeda Salgado, Marta Patricia Castañeda Salgado, mexicana, antropóloga mexicana. Una tradición patriarcal y etnocéntrica de entender las sociedades desde la disciplina antropológica obligaba entonces a visualizar a las mujeres en el trabajo de campo ligadas eminentemente al interés por la familia y el matrimonio. Ahí lo vamos a ver. Una responde lo que quiere ver, ¿no? Y con qué marcos teóricos, con qué preguntas llegamos nosotras al campo, ¿no? ¿Qué problematizaciones nos estamos haciendo de eso? Bien. Entonces, vamos a, digamos que una base teórica que tiene todas las posturas feministas en su diversidad, y porque es una cosa amplísima realmente, tiene por denominador común la crítica a la ciencia en sus valores conocidos. ¿Cuáles son estos? La objetividad, ¿verdad?, la supuesta objetividad, la razón patriarcal, como lo menciona Andrea, la neutralidad, la universalidad del conocimiento y en la investigación social la separación del objeto del sujeto que conoce. Entonces, digamos, no hemos conocido ningún, y quiénes son, no sé quiénes sean historiadoras aquí o historiadores o que trabajen con fuentes de archivo, fuentes documentales, no hemos visto, bueno, en las experiencias que hemos tenido, ningún documento que no refleje toda esa subjetividad de la que se habla, ¿verdad?, en los documentos históricos en relación a las mujeres. No existe ninguno que no lo posea, ¿verdad? O sea, la subjetividad está, y una de los cuestionamientos fuertes que se hace del feminismo es precisamente entender que tiene un valor histórico y tiene un valor como un acercamiento empírico. Entonces, la etnografía para nosotras o para quienes intentan hacer ciencia social desde la perspectiva feminista, entonces esto
se plantea en principio como una etnografía histórica. ¿Por qué? Porque nos permite problematizar, una problematización en la que observamos una construcción localizada, ubicada, posicionada, relacionada históricamente. No es de extrañar que desde las posturas feministas se desarticula paulatinamente el manejo de binomios o categorías bipolares para la explicación de relaciones sociales, tradición que desde sus orígenes jerarquiza por cualidad o valor una sobre otra. Sara Charak lo menciona: la naturaleza femenina, cultura masculina, prejuicio y conocimiento, ciencias sociales, ciencias naturales, privado y público, en fin, desde luego lo femenino y lo masculino, ¿no? Y aquí entramos a esa idea de la totalidad, ¿verdad? La idea de que esa idea masculina, digamos, encierra lo femenino. A veces se nos cuestiona mucho: ¿por qué ustedes dicen los y las? ¿Por qué dicen no, me dejen solo hombres, ¿verdad? Si entendemos que hay una idea, hay una categoría dicotómica que está encerrando a la otra, que la niega, que la integra pero la niega, ¿verdad? No podemos, o sea, una de las primeras apuestas nuestras es necesariamente transformar el lenguaje, porque es una de las formas con las cuales entendemos y asumimos cómo pensamos, cómo estructuramos nuestro pensamiento. Bien, sí, y entonces esto que es lo que plantea Diana Mafia, ¿verdad? Son dos son las condiciones, dice ella, la filósofa argentina, que los conceptos y categorías deben cumplir para entenderse como dicotomías: ser exhaustiva, agotar el universo del discurso, y al mismo tiempo ser excluyente entre las partes. Y bien, entonces la discusión entonces se va acercando, como se dan cuenta, o sea, hay una epistemología, hay una teoría, y nos vamos acercando al método, a la noción de método. Entonces, ¿qué es lo que se investiga? Los criterios teóricos que tenemos, la construcción misma de los problemas. Y aquí también es importantísimo los esfuerzos que se hagan desde la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque ha sido tan complicado que entra un curso de antropología de la mujer acá, ¿verdad? Y hasta ahora, pues realmente sí estamos viendo que esto no se daba antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era conocimiento, porque feminismo no es ciencia social, porque sociología feminista no puede existir, porque antropología feminista ¿para qué? ¿Verdad? Sandra Harding lo que nos plantea es, lo que se intenta develar desde el pensamiento feminista es explicar esa totalidad de la realidad, pero a partir de una experiencia sexuada, de un cuerpo sexuado, de un cuerpo diferente, en donde esa experiencia masculina no necesariamente se va a traducir en lo femenino, o sea, en lo que se ha entendido por ser femenino. O sea, nosotros ya creo que también como que queremos deshacernos un poquito de esta idea de lo femenino, ¿verdad? O sea, bueno, ahí vamos a ver. La crítica feminista hacia la producción de conocimiento, atraviesa la epistemología, la metodología, las técnicas e incluso las instituciones, puesto que estas tienden a partir de construcciones falogocéntricas a explicar la realidad vivida de otro cuerpo y de otra conciencia de ser. Voy a saltar un poquito. Una de las aportaciones feministas, y desde los van a encontrar como una cosa muy común entre los planteamientos feministas, es el arrancar del partir del conocimiento situado. Esa bendita categoría de conocimiento situado lo que implica es tener un lugar particular, digamos, un lugar en donde se puedan hacer conexiones, desde donde se puedan hacer otras conexiones. El género pesa porque es un determinante dentro de la identidad, es un determinante dentro de lo social, pero también pesan obviamente otras, o sea, no es lo único que existe, ¿verdad? Pero sí está en diálogo y está en constante contradicción, en constante construcción con otras categorías, ¿verdad? Donna Haraway, que es la que crea el concepto, dice, tanto el análisis, eso sí lo voy a leer porque es muy importante, tanto el análisis relativista como el totalizante forman parte de la ideología de la objetividad. Ambos niegan las apuestas en la localización y en la encarnación, y en la perspectiva parcial. Ambos impiden ver bien. ¿Ya? Nosotros entendimos la economía, la política, la religión, todo lo entendimos como grandes verdades, ¿verdad? Que al final nos trastocan, pero no pueden, digamos que a pesar de que se interiorizan en cada uno de nuestros contextos, porque no es el mismo racismo que se vive en el occidente del país como lo vamos a entender en el oriente, por ejemplo, ¿verdad? Pero al final de cuentas tenemos como grandes construcciones y grandes nociones de realidad, ¿verdad? Y sobre esa funcionamos. A eso va ella, ¿verdad? El relativismo y la totalización son ambos trucos divinos que prometen al mismo tiempo y en su totalidad la visión desde todas las posiciones y desde ningún lugar. Mitos comunes en la retórica que rodea la ciencia. La objetividad feminista trata por el contrario
de la localización limitada y del conocimiento situado, no de la trascendencia y el desdoblamiento del sujeto y el objeto. Las epistemologías feministas hacen aportes a las maneras de abordar la realidad en cómo ésta se problematiza, parten del conocimiento situado. Es el análisis riguroso de la experiencia. Insiste en que la complejidad se encuentra desde la particularidad, lejos de caer en una posición relativista. La alternativa se encuentra en los conocimientos parciales, localizables y críticos, que admiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología. No buscamos la parcialidad porque sí, sino por las conexiones y aperturas inesperadas que los conocimientos situados hacen posible. La única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio en particular. Entonces, digamos, después de como tratar de tener un panorama, cuál es el paradigma en el que nos estamos moviendo, entonces ya podíamos hablar de la escritura de las mujeres, ¿verdad?, como un lugar de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya toda esa visión, digamos, esa deconstrucción que los feminismos hicieron ya del positivismo, ¿verdad?, ya no está en nuestra concepción de ciencia, ¿verdad? Entonces se tiene una apertura a entender, a leer lo que las mujeres han representado a través de su escritura, ¿verdad? Entonces, como un paso rapidito, ¿verdad?, el testimonio, la biografía, la autoetnografía aparecen como las primeras formas tal vez en las que las mujeres se van develando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es precisamente a partir de la experiencia que se ha ido trabajando, teorizando desde ahí, ¿verdad?, que ellas logran pues existir, ¿verdad?, al final de cuentas. Hay un vínculo, entonces, pensar la literatura producida por las mujeres como un lugar de conocimiento implica problematizarlo como construcción del lenguaje, del sentido, desde donde se advierte la autoidentificación de las sujetas. El lugar, dice Marta Castañeda Salgado, desde el cual se colocan dentro del entramado de la vida social al que reconocen las escritas. Cómo se enuncian, qué metáforas se emplean para referirse al mundo que les rodea, cómo se ubican en este mundo y cómo lo conciben y cómo lo nombran. Procesos susceptibles a la historización. Entonces, pues, saltándonos un poco esto, hay un cruce, digamos, de todo el feminismo que se va desarrollando en todas las posturas feministas que se van desarrollando en Europa y en Estados Unidos, que lo vamos a ver reflejado mucho en el feminismo radical de los años 70, ¿verdad?, y que habla de, lo voy a nombrar así rapidísimo, lo personal es lo político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que no existe, es una falacia. Esta es la división de lo público y lo privado, ¿no? El Estado es un símil. Para las feministas de los años 70, el Estado es un símil de la familia y todavía lo sigue siendo. Ese contrato sexual del que habla Andrea, con Carol Patten. O sea, hay una continuidad del orden y el matrimonio, la familia, digamos, son determinantes para esa continuidad. Lo que sucede en lo público es reflejo de lo privado y viceversa. Eso no existe, digamos. La otra cuestión es digamos, se empiezan a promoverse para esos años los grupos de autoconciencia, que es de donde se empiezan a desarrollar esas categorías o la necesidad de hermanamiento entre mujeres, ¿verdad? Por esos grupos de reuniones, esa metodología que la tenemos de qué ratos, pero la verdad que funciona. ¿Por qué funciona? Porque es revisar ese proceso de reflexión política que se hace desde la sexualidad. Si la sexualidad es el nudo central de la organización social y política de las sociedades, ¿cómo no va a ser el espacio liberador desde donde nosotros tenemos que reivindicarnos, ¿verdad? Y eso pasa por el control de nuestro cuerpo. Por eso el cuerpo llega a ser una categoría diametralmente importante desde el pensamiento feminista. Se explora el análisis subjetivo, producto de las estructuras de dominación, se da el tratamiento de la corporalidad. Hay un planteamiento del feminismo cultural que dice que hay una cultura femenina que debe de revitalizarse. Por cuanto lo que buscamos es la aceptación de las diferencias entre esa cultura de dominación y esa cultura y esas personas dominadas, las mujeres, y lo que se busca es reforzar cuáles son esas relaciones, esa nueva forma de relaciones sociales a partir del hermanamiento entre mujeres. Cuestionan el discurso de la familia como centro, ¿verdad? La revolución sexual, ¿verdad? Le hacen una tremenda crítica a cómo se maneja desde los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es abolir la ideología patriarcal. El patriarcado se llama como ideología. Aparecen las ideas de Simone de Beauvoir de la inmanencia y la trascendencia, ¿verdad? Y la reflexión de qué significa ser mujer.
Dice Ana María Rodas, una cosa me aterra, cuando tú te hayas ido, ¿de dónde sacaré las experiencias para escribir sobre los sufrimientos con tanta realidad? ¿Por qué lo menciono? Porque ella recoge dentro de sus planteamientos feministas, y lo que me dicen las entrevistas, ¿verdad? Es cabalmente esa conexión que hacía ella con Shulamit Firestone, con Kate Miller, ¿verdad? Que son de esta generación de feministas radicales. O sea, el pensamiento está ahí, la teoría está ahí. La separación desde el feminismo cultural de los valores masculinos, la crítica... esto ya lo pasamos. Dice Ana María, digamos, el contexto guatemalteco nos da también toda una violencia de Estado, ¿verdad? Y se marca la violación de los derechos humanos. Y bueno, aquí Ana María escribe, aquí no se cancelan los efectos, ni los llantos, ni la sangre derramada, ni la memoria de los muertos. Bueno, vamos llegando hacia los años 80, ¿verdad? Hay una cuestión que es muy poco trabajada, si bien dentro del feminismo, de los feminismos se trabaja mucho la idea del cuerpo, la vinculación que hacen ciertas feministas europeas en la relación de cuerpo y trabajo no se publicó con tanta fuerza, o no se le dio tanta fuerza a la relación que tenían las mujeres, el feminismo con la relación del cuerpo y la maternidad, por ejemplo, y la sexualidad. Pero sigue siendo, creo yo, un pendiente. Norma García Mañeris, digamos, desde su feminismo socialista democrático, como ella misma se asumió, ¿vale? Como lo escribió, lo que hace es vincular la experiencia personal con la experiencia como pueblo, y empieza a colocar a otro sujeto, a otro actor, ¿verdad? Dentro de este teatro, ¿verdad? Que es precisamente los pueblos indígenas, ¿verdad? Y cuál es cómo se recibe esa violencia de Estado. Digamos, hay una multiplicidad de visiones desde Norma García Mañeris. Bueno, Isabel Garba articula la comprensión sistémica y, bueno, ella dice nunca la mano ha sido tanto alargamiento de un corazón que late, como en la mujer que trabajando va bordando el mundo, en los giros del barro que modela, en la masa del pan que se cocina, en la áspera tierra que rotura, en el metal de la herramienta dura, en las páginas del libro que penetra, en todos los elementos que transforma. Mujer es el ser y hacer lo que la iguala al hombre. Y bueno, hay digamos, esta tercera idea que planteaba Mara Riveros, ¿verdad? La multiplicidad de las diferencias, también plantea una crítica muy fuerte al feminismo hegemónico, al feminismo blanco, que es el que se venía construyendo desde los años anteriores, de décadas atrás. El cuerpo sigue siendo una categoría central, y aquí es donde vamos a encontrar la reivindicación de la diferencia del feminismo postcolonial. Vamos a encontrar la vinculación con la etnicidad, ¿verdad? Y una crítica muy fuerte a la heteronormatividad patriarcal. Si encuentro las citas se las leo. Dice Carolina Escobar Sarti, yo soy mi cuerpo, territorio de agua, llanto, saliva, líquido amniótico, leche, sexo húmedo, anfitrión arbitrario de otros cuerpos, útero elegido, alevosía del amor y del placer. Plantea Carolina Escobar Sarti su cuerpo como un texto narrativo, un territorio, una cartografía de vida. Es como la metáfora de ti misma, en donde se inscribe una cultura o múltiples culturas, o múltiples cruces, pero al mismo tiempo los reescriben. Es entonces que el mismo cuerpo puede ser sujeto de violencia, pero también puede ser espacio de libertad. Y así que, como que vamos a quedarnos un poco ahí. Bueno, el último poema, porque la literatura es falta de conocimiento. Fundamos la memoria de la luz y el perfil de la montaña. Recordar el pasado hacia adelante, en las líneas de la mano, destino, signo, verbo, sonido. Refundar la historia de nuestros cuerpos alados, dormidos, mortificados, milenarios, nuevos, transparentes. Escribir sobre puentes levantados con leche y volver a la muerte del animal. Caminar sobre el horizonte porque jamás conoceremos sus extremos. Y esos también no somos poetas. Gracias. Gracias, Flor. Hay varias ideas que nos deja esta presentación. El rescate de la experiencia, por ejemplo, como una forma de metodología de investigación. Importante analizar ese androcentrismo que de alguna manera ha implicado o ha permeado la investigación antropológica. Yo diría no solo la antropológica, sino las múltiples investigaciones.
Interesante también, desde hace rato se ha venido deconstruyendo esta cuestión de los binomios, porque pareciera que entendemos el mundo a partir de opuestos, construidos justo en eso de los binomios, ¿no? Y nos cabe la pregunta, ¿es necesario seguir empleando esta polarización de las categorías o se puede empezar a plantear pues esa diversidad, ¿no? Y sobre todo lo rescatas al final, la escritura como lugar de conocimiento para las mujeres, ¿no? Vamos entonces a abrir el espacio de preguntas, de comentarios.